jueves que me tocaba, pero es que he tenido bastantes conflictos esta semana desde que alguien me comentó por el Curious Cat, me preguntó directamente si iba a hacer huelga el jueves en el canal. Y tengo que decir que a mí no se me había ni siquiera ocurrido porque yo relaciono el canal como un hobby, porque ya me gustaría a mí poder vivir de esto, pero vamos, o sea, eso ni me lo planteo. Entonces para mí es totalmente un hobby y claro, no lo había relacionado, pero he estado pensando estos días y al final, pues no sé, he decidido hacer la huelga, no publicar nada ese día, no porque lo relaciones con el trabajo, sino porque realmente quiero participar en esa acción en la que directamente las mujeres paran, y si las mujeres paran, realmente se para el mundo. Y pues quería dar mi granito de arena en esto también. Aunque haga la huelga, sí que quería hacer este vídeo porque el feminismo es un tema que creo que es importantísimo, y si bien es cierto que el último año principalmente se ha hablado muchísimo, por suerte en las redes, en la televisión, en todas partes, sigue siendo un tema pues que hay que luchar por él, cada uno desde su posición intentar mejorar la sociedad, no solo las mujeres sino desde luego también los hombres. Todos en conjunto tenemos que intentar pues llegar realmente a esa igualdad. Pero bueno, esta pequeña introducción es para hablaros de 3 personajes que para mí son iconos feministas. Cuando os hable de ello vais a decir, es que no, eso no es un icono feminista. Bueno, para mí lo son, o para mi vida lo fueron. Yo hace ya bastantes años que me considero feminista. Para mí fue un proceso largo darme cuenta de esto, y de hecho yo creo que todavía tengo actitudes machistas sin ser consciente, y creo que todos las tenemos. Y algo que de lo que estoy súper agradecida, por ejemplo, es de las redes sociales, que todo el mundo las critica mucho, pero para mí es algo muy positivo. Twitter, yo sigo a mucha gente en Twitter y a muchas feministas que me abren los ojos todos los días, y es lo que digo, es algo que tienes que ir luchando todos los días, porque a ti te han educado en una sociedad machista y es inevitable que reproduzcas eso mismo que te han enseñado. Entonces, estos 3 personajes a mí a lo largo de mi vida, en cierta manera, me han hecho más feminista, o me han hecho ver las cosas de otra manera en referencia a la mujer y bueno, pues eso, a la libertad que deberíamos tener y no tenemos. El primero de ellos lo descubrí siendo muy niña y es Tormenta, el personaje de los X-Men. Es un personaje muy especial para mí. Yo la descubrí pues bastante pequeña, no sabría deciros una edad, pero bueno, era muy niña. Y con la serie de televisión, esa mítica de los X-Men, y bueno, me flipó muchísimo desde siempre. Su personaje me llamó la atención, yo no sé por qué, es que era una diosa, o sea, es que era una diosa. Una mujer negra, guapísima, pero muy por encima de su aspecto físico. Yo creo que ya siendo tan pequeña me llamó la atención que fuera una líder y que pudiera mandar sobre todos sus compañeros varones, y que fuera tan inteligente, que tuviera ese gran corazón. Y también algo que desde siempre yo creo que fue por encima de todo lo que más me llama la atención, esa sensación de independencia que desprende el personaje. Y creo que consigue, bueno, yo los X-Men leí pues igual hasta que tenía 18 años de manera intermitente, leí, o 20, una cosa así, vamos, seguí leyéndolos y bueno, hace muchísimos años que no leo los X-Men, no sé cómo estará el personaje ahora mismo, pero siempre me pareció que demostraba una inteligencia brutal. Cuando descubrí los cómics, que fue a través de los X-Men, cuando me di cuenta de que esos personajes que aparecían en los dibujos existían en los cómics, me compré un montón de ellos. Rápidamente descubrí las tiendas de segunda mano y empecé a comprar cómics de segunda mano, y eso fue para mí la perdición, porque empecé a comprar los cómics de los míticos de los X-Men y de la Patrulla X de Claremont. Bueno, ¿qué os voy a contar? A mí Claremont, la época dorada de Claremont es mi preferida de los cómics, los disfruté muchísimo, muchísimo, y sus personajes sobre todo me calaron mucho. Creo que él le tenía tomado el pulso totalmente al personaje de Tormenta. Personalmente, dentro de todas las etapas que tiene Tormenta, de las que yo he leído, mi preferida es cuando se rapa el pelo, pierde los poderes. Aquí todavía debería tener poderes, o no sé si los recupera después, ya no me acuerdo cómo era la historia, pero cuando pierde los poderes y de repente puede ser libre totalmente. Es que Tormenta siempre tiene como esa especie de fardo que lleva encima de todas las responsabilidades que conlleva ser mutante y de ser la líder de los X-Men. Y en ese momento en el que puede liberarse de todo eso y simplemente ser una humana y llevar su vida como le da la gana, bueno, a mí eso me encantó. Sigue teniendo el carisma del personaje, sigue siendo... pero da más riendas sueltas a rebeldía que tiene Tormenta desde siempre, porque además es un personaje que, pues eso, tiene un gran sentido del deber, pero a la vez es muy rebelde y no es como Cíclope, que es una calcomanía del profesor Xavier y hace lo que le manden, sino que ella realmente se plantea las cosas
y siempre intenta hacer lo que ella piensa que es mejor para la gente. En fin, es un personaje que me fascina, que me gusta muchísimo y que creo que a mí me enseñó muchas cosas, porque me enseñó a la heroína luchar por ti misma, ser completamente independiente, no necesitar un hombre para nada. De hecho, otra cosa que me encanta de Tormenta es que nunca tiene una pareja fija. Hace muy pocos novios de Tormenta y es que es un personaje muy libre, que no la ves con nadie, es que es totalmente independiente. Y es otra cosa que me encanta y que yo creo que de pequeña también me impactó mucho, porque parece que de pequeña los dibujos que veía me indicaban que la felicidad suprema era casarse. Es que todavía, yo nací en los 80, pues todavía eran así las cosas, ¿no? Es que, en fin, con lo cual, ya os digo, a mí me abrió muchas puertas y hay muchos personajes de los X-Men que me encantan, muchos personajes sobre todo femeninos, que creo que me impactaron, porque por ejemplo Phoenix, Jean Grey, pues también es otro personaje que me gusta muchísimo, Kitty Pryde también me encanta, Lyanna me gusta un montón, Júbilo, no sé, hay muchos personajes femeninos que me fascinan, pero Tormenta fue la primera y ya os digo, tiene un poderío, esa capacidad de ser líder sobre todo, de tener ese gran corazón, al mismo tiempo esa inteligencia y sobre todo esa independencia que yo creo que me impactó mucho y me formó un poco y me hizo darme cuenta de que las cosas no eran como me habían enseñado de primeras. El segundo icono feminista de mi vida yo creo que fue Lorelai Gilmore. Ya sé que realmente es un personaje que al final también está muy ligado a los amoríos, que es muy reflexiva, que mete la pata constantemente, pero eso para mí también era algo positivo, ver un personaje que metía la pata, que constantemente se equivocaba, que era a veces muy inmadura. También me ayudó a darme cuenta que las mujeres no tienen por qué ser perfectas, que las mujeres no tienen por qué ser perfectas madres, ser perfectas en el trabajo, ser perfectas en todo, sino que cometen errores. A todo el mundo le encanta Rory y a mí me gusta Rory, pero yo siempre he sido de Lorelai. A mí es un personaje que siempre me ha encantado y desde que la descubrí, que era yo una adolescente, pues siempre he querido ser como ella. O sea, quiero decir, luego el personaje ya os digo que pega muchos bandazos y las lía muy pardas y hay cosas que no me han gustado nada que ha hecho, pero su manera de ser, esa independencia también que tiene, como todo lo que tiene es porque ella lo ha conseguido por sí misma, nunca ha pedido ayuda a nadie, cómo pone su negocio adelante ella sola, siempre me ha parecido un personaje súper inspirador y ya os digo, también un personaje para mí muy feminista por eso, demostrarte todo lo que puede hacer una mujer sola sin ayuda de un hombre en ningún caso, ¿no? Y cómo educa a su hija, cómo, en fin, ¿qué es lo que os digo? Sí, luego es todo ese rollo de amoríos y cómo parece que si no acaba casada con alguien, pues hay algo raro, que es algo que de la serie que nunca me ha gustado, ¿no? Que tuvieran que emparejarlos a todos. Pero en fin, ya os digo, Lorelai siempre fue un personaje que además que es eso, es divertida, es ingeniosa, es maravillosa, es un personaje que quieres ser como ella y creo que aporta muchísimas cosas positivas. Y finalmente el tercer personaje que os voy a decir que a mí me afectó personalmente en mi propia carrera feminista que sigue, pues es Jane Austen. Ya lo sé, no se puede decir que Jane Austen sea una escritora feminista, pero dentro del contexto en el que ella escribió me pareció una mujer muy valiente y me enseñó muchas cosas. No solo con sus libros, que es cierto, el objetivo final de toda mujer es casarse y sus libros siempre acaban así y al final son dependientes de esos hombres. Sus mujeres siempre toman sus decisiones, siempre son mujeres íntegras e independientes. Y como ella misma lo fue, no llegó a casarse en ningún momento y eso me parece que dice mucho de ella. A ver, que era lo que debería haber hecho porque en esa época pues ser una solterona era pues mucho más que un insulto. Y se mantuvo soltera toda su vida trabajando, escribiendo. Una mujer que en 1800 tuviera la suficiente valentía, el suficiente coraje de enfrentarse a esa sociedad y ser como ella quería ser y para encima escribir libros en los que hablaba de esas mujeres independientes, esas mujeres que tomaban sus decisiones, que llegaban hasta el final con ellas. No se casaban porque era lo que la sociedad mandaba o porque realmente necesitaban el dinero, sino que lo hacían por amor y porque era lo que realmente querían ellas. Pues bueno, me parece que en cierto sentido fue muy adelantada a su época y a mí me hizo reflexionar mucho, me hizo darme cuenta de que pues el feminismo no es algo que comenzó en el siglo XX y que es algo que viene de muy atrás, que muchas mujeres han luchado por ello antes que nosotras y que seguiremos luchando tristemente porque todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? Pero el hecho de que Jane Austen a su manera pues luchará por ese empoderamiento femenino en cierta manera dentro de su contexto, siempre os digo, las dificultades económicas de las mujeres que no recibían herencia, que siempre le diera esa importancia a eso, al carácter de las mujeres, a su inteligencia,
cuando de aquellas no se las consideraba más que, pues eso, esposas y floreros, pues me hizo plantearme muchas cosas, ¿no? Y ver a los clásicos de otra manera. Por último, bien, ya os había dicho, eran tres los iconos feministas de mi vida principalmente, y muchos más, ¿eh? Bueno, un montón de iconos feministas y que me han formado como persona, y puedo darme cuenta de este pensamiento feminista y de cómo intentar evitar esos machismos y esos micromachismos que no solo cometen contra mí, sino que yo misma cometo sin darme cuenta. Pero hay un libro que tenía que mencionar, que es El Club de la Buena Estrella, de Amy Tan. Este libro me afectó profundamente, y su película. Vi antes su película cuando debía tener unos 9 años, era muy pequeña, pero me impactó muchísimo. Y más adelante leí el libro, y es un libro que me enseñó muchas cosas, y que cuando me siento, no sé, que no soy capaz de hacer ciertas cosas, me leo este libro y me da fuerzas. Porque habla de mujeres que se enfrentan a situaciones muy muy duras y que son capaces de salir adelante solas, y también te da esa reflexión de, pues de nuevo, ¿no? Que la felicidad no es casarse, no es encontrar pareja. Mucho que la sociedad nos esté diciendo constantemente por todos lados que pues necesitas a alguien, que esta sociedad para ser feliz es de dos, que somos como los pajarillos, que no puedes vivir solo. Pues bueno, este libro te indica que pues mejor solo que mal acompañado. Es que es la reflexión total que sacas de este libro. Y sí, a mí cuando lo leo siempre me da como muchas energías y me da, no sé, me llena de rabia al mismo tiempo, pero también pues eso, de decir, es que tenemos que ser más independientes. Y bueno, no sé qué habrá quedado de este vídeo, si habrá quedado una cosa muy rara. No quiero dar lecciones a nadie en absoluto, ni nada por el estilo. Yo solo quería hablaros de estos libros y estos cómics y estos personajes que a mí personalmente me han hecho replantearme muchas cosas respecto al feminismo. Bueno, podría hablar de muchos más libros, podría hablar de Una habitación propia, podría hablar de Todos deberíamos ser feministas, podría hablaros de muchas cosas, pero creo que ya se ha hablado mucho de eso. Yo misma he hablado de ello en el canal y quería comentar alguna cosilla un poco diferente. Quiero que me comentéis abajo cuáles son vuestros iconos feministas en vuestra vida. Pueden ser personas, pueden ser personajes de libros. Ya os digo que yo tengo muchísimos más, tengo muchas autoras, tengo, bueno, millones de personajes, pero quería hablar de estos tres porque a lo largo de mi vida, en etapas muy diferentes, me afectaron y me hicieron pensar muchísimas cosas. Vamos a ver ya la semana que viene, como siempre, el jueves. Ya sabéis, este es un caso muy excepcional. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo, que no me odiéis mucho, porque yo sé que este tipo de vídeos atrae mucho haterismo, pero bueno, mira, me da igual. Si no queréis entender algo tan sencillo, pues no sé qué hacéis en este canal. Así que nada, nos vemos pronto. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre y adiós.